acciones de otros tu vida influirán. Despierta tu voz, hazla resonar. El futuro es tuyo, comienza Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a todas las personas que ya tienen tiempo acompañándonos. Estamos en la segunda temporada de Tablero Geopolítico. En este segundo capítulo de esta segunda temporada, con un tema igual, siempre de actualidad, con un tema que nos impacta directamente en nuestro país y que precisamente eso marcó el inicio de este programa. Cuando se nos ocurrió, cuando empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer el tablero geopolítico, siempre lo que quisimos era hablar de situaciones que suceden a nivel mundial, pero que afectan a Costa Rica. Y hasta el momento esa ha sido la tónica del programa. Y hoy vamos a hablar sobre el estrecho de Hormuz y nos vamos a dar cuenta que está más cerca de lo que creemos. Así que ojalá que a las personas que nos acompañan, pues este programa también sea del interés de cada uno de ustedes. Hoy excusar al compañero Manfred, que nos ha acompañado durante toda la primera temporada. Hoy ya por situaciones laborales y demás no puede acompañarnos. Y el compañero Río, que fue víctima de las presas que increíblemente ya se están dando en Turrialba, aunque uno pensaría que somos una zona rural. Se va a conectar tarde al programa el día de hoy. Así que por el momento estos dos compañeros, bueno, uno no va a estar Manfred, pero sí Río más tardecito. Pero hoy tenemos un invitado de lujo. Quisiera saludar al profesor Martín Mora, que hoy decidió acompañarnos. No solo es colega, sino compañero de trabajo y amigo. Así que, Martín, muy complacido, hablo yo por parte de los compañeros, muy complacido que usted nos acompañe el día de hoy. Y hoy tenemos de verdad que a alguien de lujo ahí que nos va a compartir un poquito lo que él piensa sobre esos temas de geopolítica. Martín. Un saludo, Eduardo, un abrazo a la distancia, un saludo a todas las personas que escuchan este programa y que nos ven por las redes sociales. Muchas gracias. Yo pensé cuando Eduardo me invitó que dije, qué dicha, me aprecia. Yo soy un escucha, en primer lugar, ¿verdad? Soy un escucha, ¿verdad? Digo escucha porque no lo veo, no me da tiempo, entonces lo pongo y lo voy oyendo. Yo dije, qué dicha, Eduardo me invitó. Porque quiere conocer mi opinión de esto. No, ya me di cuenta que me invitó porque no están los otros dos colegas, entonces no importa, todo es válido. Usted sabe que no, Martín, usted sabe que no. Sí, no, y bueno, siempre a las personas que nos acompañan le decimos lo mismo. Nosotros no somos analistas, no somos especialistas en temas de geopolítica, somos profesores de estudios sociales que nos interesa la geopolítica y que compartimos nuestros puntos de vista de lo que consideramos sucede en el mundo y cómo nos afecta. Ahí ustedes van a ver un código QR que el compañero Steven ahí se pulió con ese código QR para que quienes quieran, ahí con el celular, pueden darle el código QR y nos pueden seguir por YouTube. También estamos en Spotify. Ahí en algún momento cuando esté el link, de pronto también luego Steven nos lo puede proporcionar, para que ustedes puedan verlo. Y si quieren revisar los programas que hemos hecho anteriormente, pues también desde ahí linkean al canal de YouTube de Comunicaciones Jiménez y lo pueden acceder. Y bueno, este año, por distintas razones, nos ha costado por lo menos un programita, no hemos podido tenerlo de este año, pero aquí estamos con el segundo capítulo y siempre con la misma ilusión. Ojalá que las personas que nos escuchan y nos ven puedan tener criterio suficiente o la información suficiente para crear su propio criterio sobre las temáticas que aquí estamos hablando. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno con el tema que hoy queremos traer. Es un tema que viene no de ahorita,
sino vamos a ver, desde que inicia la agresión a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, a partir de ese momento estamos hablando, ¿qué, Martín? ¿Un mes quizás? Sí, sí, más o menos un mes. Más o Ok, menos un mes de que Estados Unidos ataca a Irán, ¿verdad? Y se da todo este problema, ¿verdad?, que incluye un análisis geopolítico y geográfico físico muy interesante, porque a veces se oye que la geografía física no importa, y yo creo que hoy vamos a desmentir un poquitito eso. ok, déjeme. Ok, me está diciendo, sí, gracias, me está diciendo Steven que se escucha un ruido. Es que ya vi que es que pego el micrófono en un botón de la camiseta. Eso es, voy a ver cómo me acomodo esto. Gracias, Steven. Ahí en la parte de producción, excelente. Voy a acomodármelo distinto para que deje hacer. Listo, gracias. Muy bien, vean, nada más como un dato. No vamos a hablar de la guerra de Irán. Eso demandaría un capítulo completo por aparte. Entonces, más que hablar de la guerra de Irán, es hablar cómo el estrecho de Hormuz, que es un sitio estratégico, geográfico estratégico, que tiene dominio Irán, cómo este lugar se ha vuelto tan importante en estos meses. Muchos no lo conocíamos, no sabíamos ni qué era eso, y de un pronto a otro se vuelve muy importante, y entonces vamos a basar hoy el programa precisamente a hablar sobre el estrecho de Hormuz. Le voy a pedir entonces a Steven que por favor me coloque la primera imagen. Steven, por favor. Ok, como ha sido costumbre en nuestro programa, siempre hemos intentado fundamentarnos con fuentes confiables. Yo tendré mi postura, el profesor Martín también, el profe Río, Manfred, todos tenemos nuestras posturas. Pero acá lo que intentamos es darle información a ustedes de fuentes confiables para que ustedes estén tranquilos que no es paja la que nosotros estamos hablando. Entonces, en mi caso, parte de la información yo la consigo de fuentes como la BBC. Podrán decir lo que ustedes quieran, que son medios de comunicación parcializados, que están con el imperialismo, etcétera. Y todo eso también lo podemos discutir en algún momento en un programa. Pero por lo menos vean cómo páginas como la BBC, como France 24, The New York Times, CNN, y puedo seguir nombrando, han dedicado artículos completos a hablar sobre este conflicto de Irán y principalmente por qué el estrecho de Hormuz es tan importante en la guerra y por qué es tan importante para el mundo. Y justamente la primera parte del programa un segmento del programa queremos ayudarles a ustedes a comprender un poquito la importancia de este sitio, no solo para la zona, para el Medio Oriente, sino para el planeta como tal. Entonces, Steven, dale por favor a la siguiente imagen. Eduardo, tal vez ahí Dale. para meter la cuchara que dicen, Sí, sí, ¿verdad? sí. Si vos agarrás un mapa físico, es muy difícil que siquiera puedas ver a Oman, ¿verdad? Es muy difícil que veas Oman porque es un punto sumamente pequeñito, ¿verdad? Y hay que meterse en algún mapa digital y ampliar, y ampliar, y ampliar, y ampliar, para encontrar específicamente qué es el estrecho de Hormuz. Y no solo el estrecho de Hormuz, sino las islas que se encuentran entre Omán e Irán, ¿verdad? Unas Sí. islas que son pequeñiticas, ¿verdad? Y que se tornaron como de mayor importancia a nivel mundial. Ese lugar pasó de desconocido a que todo el mundo lo tenga en la boca, ¿verdad? Es una cosa increíble. No, y Martín, y no solo eso, llegan a ser tan importantes ahorita que el ejército de Estados Unidos está pensando invadir esas islas. O Exacto, sea, sí, sí. ¿quién iba a pensar que el ejército más poderoso del mundo va a ir a invadir una islita? Es decir, eso es de locos, pero eso demuestra lo que usted explica, que la situación es complicada. Y vea, gente, los que nos están observando ahí en las plataformas, en este caso tenemos que hablar de geografía. Es que una de las críticas que siempre hemos hecho los profesores de estudios sociales y que resentimos es cómo en los temarios del colegio se ha abandonado la geografía. Pero es que para entender geopolítica ocupamos saber de historia y saber de geografía. Las dos cosas van de la mano. Y precisamente este primer mapa que ustedes tienen ahí, lo que traigo aquí a colación es que observen los países que están alrededor de Irán. Irán, para empezar, es un país enorme, enorme, ¿verdad?
y está rodeado de una serie de países, ahí se los ven, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, todos esos territorios que en algún momento formaron parte de la antigua Unión Soviética, Turquía, que es un protagonista importantísimo en la geopolítica de Medio Oriente y en la geopolítica inclusive europea. Irak, que ahorita les quiero contar un par de cositas de Irak, Kuwait y ya todos los países petroleros, ¿verdad? Y ahí tenemos justamente hacia abajo del mapita, hacia el sur, tendríamos el estrecho de Hormuz y lo que es el Golfo de Omán y todo ese sector que ahorita está, como decía el profe Martín, en boca de todos. Dale por favor, Steven, a la siguiente. Ok, vean. Aquí, perdón, es que puse el... Ya. Vean, esta imagen ya no es para ver la parte geográfica, sino la parte geopolítica. Si ustedes observan al oeste de Irán, tenemos Irak, Siria. Son dos países que estuvieron en la mira de Estados Unidos meses atrás, años atrás, que sus regímenes cayeron y que ahora los gobiernos que están ahí están controlados por Estados Unidos. Eso no es coincidencia, eso no fue al azar, eso tiene una razón de ser. Y la razón de ser, profe Martín, y usted me dirá si yo estoy mal, tiene que ver con Israel. Porque precisamente Irán e Israel son enemigos desde el punto de vista histórico, ideológico, religioso. E Irán aprovechaba Irak y Siria para pasar armamento, para pasar dinero a grupos militares limítrofes con Israel que están en la Franja de Gaza, que están en la zona de Cisjordania, para los proxy que se llama, ¿verdad? Para mantener ahí a Israel bastante incómodo dentro, en sus fronteras. Entonces, cuando uno dice, claro, ¿por qué Israel y por qué Estados Unidos atacando a Irán? Bueno, porque para Israel, Irán es su mayor enemigo en la zona. Y si Israel quiere el control del Medio Oriente, tiene que votar o tiene que caer al gigante que es Irán. Entonces, en realidad, Siria e Irak eran solo dos pasos previos para caerle encima a Irán, ¿verdad? Y eso es un elemento. Señor, dígalo. No, yo creo que tenemos que yo sé que no queremos enredar esto y meternos en la guerra actual, ¿verdad? Pero en la guerra, uno dice Estados Unidos-Irán, realmente es Estados Unidos-Israel-Irán, ¿verdad? Porque también está de la mano de Israel. De hecho, hay que decirlo que todavía se cuecen muchas habas sobre por qué se inició la guerra, ¿verdad? Muchos meten la mano que fue por culpa de Irán. Tengo una teoría, ahora se la digo y usted me dirá qué piensa. Ok, esa está buena. Irán era territorio estadounidense. Durante la década de los 70 del siglo pasado, qué feo decir eso, cuando nació por ahí el profe Eduardo, durante la década de los 70 del siglo pasado, Irán era un territorio gringo completamente dominado por Estados Unidos, ¿verdad? Se da una gran guerra, ¿verdad? Una revolución interna. Irán se libera, por decir así, del dominio gringo, pero cae en el dominio de los ayatolás, ¿verdad? Y automáticamente entra en conflicto con todo lo que está ahí a la par, ¿verdad? Como que entre el 80 y el 88 hay una guerra con Irak, ¿verdad? Constantemente ataques a Israel, le pasa plata y le pasa armamento a Siria. Los países que ustedes ven para abajo, que perdón Eduardo, si me meto en el tema tuyo. No, dale. Si ven ahí, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que todo el mundo me dice, profe, ¿dónde está Dubái? ¿Dónde está Dubái? Ahí en los Emiratos Árabes Unidos, ahí es donde está Dubái, ¿verdad? Omán, todos estos van a entrar de una u otra razón en conflicto con Irán, ¿verdad? Conflicto. Todos son del mundo musulmán. Todos son del mundo musulmán, pero con intereses económicos y políticos y sobre todo históricos diferenciados, ¿verdad? Entonces, desde el 78 para acá, Irán, que está en dominio de los ayatolás, entra en guerra con Irak, la Irak de Saddam Hussein, ¿verdad? Entra en guerra con Irak, con Jordania, ataca a Israel. Bueno, es una situación que desestabilizó toda esa zona, ¿verdad? Por muchos años. ¿Qué te estoy diciendo yo? De la edad de uno, mejor no digamos años. Adelante, Eduardo. Claro. Entonces, para las personas que ya se están conectando ahí, agradecerles un montón. Cuando quieras hacer un comentario, se lo agradecemos y aquí vamos a intentar leerlo. Pero para esa gente que se conecta,
como les decía al inicio, nosotros no vamos a dar directamente la guerra o la agresión estadounidense-israelí a Irán, pero irremediablemente tenemos que mencionarla, porque eso es parte de la explicación del por qué. O sea, ¿cuál es el interés de atacar a Irán? Bueno, el interés es precisamente esa lucha geopolítica que tiene Israel-Irán. Ahora bien, ¿cuál fue el discurso que le dieron al mundo? El discurso que le dan al mundo es que Irán está a punto de tener bombas nucleares. Y que Dios guarde que Irán no puede tener bombas nucleares, porque si Irán tiene bombas nucleares se vuelve loco, y lo que decía el profe Martín, se las tira todo el mundo ahí, Arabia Saudita, Qatar, y desaparece Israel. Ese es el discurso que Netanyahu ha tenido por más de 30 años. Netanyahu lleva 30 años diciendo, Irán ya va a tener bombas nucleares, Irán ya va a tener bombas nucleares. Han pasado como 30 años y no ha sucedido. Pero ese es el discurso de la población, es el discurso a nivel mundial, el tema de las bombas nucleares. Ahora bien, Irán no tiene la capacidad militar, por lo menos de defensa aérea, para lograr repeler los ataques que le está cometiendo tanto Israel como Estados Unidos con misiles, ¿verdad? Que le está tirando a lugares importantes de Israel, puestos importantes, qué sé yo, zonas energéticas, represas, todo eso. Entonces, Israel de alguna manera tiene que defenderse, entonces le devuelve los cohetes, ¿verdad? Como decimos, devuelve los cohetes y está en ese dividir. Pero Irán necesita algo más, necesita de alguna manera presionar a Estados Unidos, alargar la guerra. Recuerden que si ustedes siguen noticias, en algún momento Trump habló que como en 17 días, creo que dijo, ¿verdad? Que en 17 días esa vaina estaba listo, que estaba finiquitado el asunto en Irán. Irán sabía que si lograba superar esa cantidad de días y alargar el conflicto, eso se le podía volver en contra de Estados Unidos, porque la movilización de recursos que tiene que hacer Estados Unidos es muy grande. Ayer, en una comparecencia ante el Senado, uno de los altos mandos militares de Estados Unidos dijo que sí, que en este mes y algo de guerra, Estados Unidos ha invertido más de 25 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace Irán? Bueno, Irán se defiende desde el punto de vista militar, diríamos en Costa Rica, como un gato panza arriba, pero hace algo más. Utiliza el estrecho de Hormuz como moneda de cambio. Es decir, ustedes quieren seguir la guerra, estrangulamos el estrecho de Hormuz. Y es aquí donde entramos al tema. Pero ¿por qué es tan importante el estrecho de Hormuz? Bueno, Steven, si me ayudas con la siguiente imagen. Entonces vean que en realidad el conflicto no es por el estrecho de Hormuz, el conflicto es por esta lucha que el profe Martín nos llevaba un poquito inclusive a la historia de cómo Irán tiene serios problemas o hay una lucha de poder, el famoso juego Tronos, solo que en este caso a nivel de Medio Oriente, y esa lucha, Israel, Irán, por ver quién se deja la supremacía de la zona, bueno, ha escalado a esos niveles. Esta imagen me ayuda para dos cosas. Por un lado, vean la cantidad, el promedio de barriles de petróleo que se mueven en este lugar, ¿verdad? Estamos hablando alrededor de 20 millones de barriles de petróleo. Eso es un 25% de todo el movimiento de petróleo en el mundo. O sea, por el estrecho de Hormuz, algunos documentos que he leído habla del 20, otros del 25%. ¿Verdad? Pero es aproximadamente el 25% del petróleo del mundo que se mueve aquí. ¿De acuerdo? Entonces, no es poca cosa, no es poca cosa. Ahora bien, esos aliados... dígalo. Y el 25%, no, 20%, una quinta parte del gas natural, cosa que nosotros no utilizamos, ¿verdad? En nuestro país, pero que en Asia y en Europa sí. El gas natural es muy utilizado. Ahí vamos a llegar. Solo para que tengan un dato. Se calcula que por día, oigan este dato, por día se mueven, ese dato fue el 2025, en el 2025 se movían 20 millones de barriles de petróleo al día por el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Por este golfo, salir a las aguas del mar Arábigo. Vean la cantidad. Son aproximadamente 600,000 millones de dólares al año. Son unas cantidades impensables.
bien lo decía el profe Martín, el 20% del gas natural se mueve por ahí, pero no solo eso, fertilizantes, alimentos, medicinas, suministros tecnológicos. Eso es como el canal de Panamá, ¿verdad? Es una zona de tráfico marítimo bastante importante en esa zona que mueve cualquier cantidad. Eso, Dylan, pura vida. Gracias por acompañarnos, estudiante de la 11.3, excelente. Ahí le mandé el famoso Dylan, le mandé. No, de hecho, Dylan dijo: profe, si yo entro y le pongo mensaje, me saluda. Ahí está el saludo, Dylan, estudiante de la 11.3 de este año. Saludo para él y para todos los chicos que están. Ojalá varios se hayan conectado, aunque sea un ratito. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, Irán entiende que si logra cerrar el estrecho de Hormuz, no permitir que barcos entren y salgan de ahí, si logra hacer eso, eso estrangula la economía. No mundial, pero sí logra estrangular parte de la economía, como lo decía el profe Martín, principalmente a los territorios asiáticos. Y es ahí donde ahorita le voy a decir a Martín mi teoría de la conspiración, que es lo que yo creo que está buscando. Y ahí está también Isaac. Eso, Isaac. Saludo también para usted. Buenísimo. Un saludo, Isaac. Gracias por acompañarnos, muchachos. Edu, ahorita, una cosita. Sí, dígalo. Vamos a ver. Yo quiero que, primero, no es que yo estoy a favor de Irán en ningún modo, ¿verdad? Porque Irán, en teoría, porque realmente pruebas no tenemos así, financia a Hezbollah, financia a cualquier cantidad de grupos. De hecho, si usted me pregunta cuántas veces ha atacado Irán en los últimos 10 años a Israel, no, Irán directamente nunca, ¿verdad? Lo ha atacado a través de diferentes ocupaciones, ¿verdad? Pero si usted me dice, ¿le parece lo que está haciendo Irán como estrategia militar? Siendo objetivo, es de ellos el estrecho de Hormuz. La mitad, ¿verdad? La otra parte es como de Omán, ¿verdad? Pero es de ellos. Entonces, si a mí me está atacando el mayor ejército del mundo, yo tengo que usar las herramientas que yo tenga para poder defenderme. Me están atacando, cierro el paso del estrecho de Hormuz. Y que quede claro, no lo cerraron completamente. Lo que pusieron fue una restricción de paso y un monto para pasar muy poquitico el monto, $2 millones por buque, ¿verdad? $2 millones por buque para que pudieran pasar, ¿verdad? Y que ellos decidían quién pasaba y quién no pasaba. Estamos hablando ya de un concepto de soberanía territorial. Es mi territorio y yo decido qué hacer con mi territorio. Yo creo que ese punto a veces nos tratan de pintar y los medios que veamos nos van a decir, estos son malos, estos son buenos, estos son malos, estos son buenos. No seamos objetivos. ¿Es territorio de Irán? Sí. ¿Pueden cerrarlo? Cuando les dé la gana. ¿Panamá puede cerrar el canal? Puede cerrar. ¿Panamá puede decir algún día Costa Rica no pasa por el canal de Panamá? Lo puede decir, es de ellos. Ellos toman la decisión, ¿verdad? Es lo que supuestamente llamaríamos soberanía. Claro. Ajá. Ahí tenemos, Brandon también se conectó, estudiante de la 11.3, y ahí está el mensajito, un saludo para Brandon y Matthew, 11.1, chicos, saludos, y dice que también se ha conectado Franco, Ferger y Fabiola de la 11.3. Muy bien, saludos para ustedes, muchachos, ojalá y se queden y nos acompañen este ratito en el programa. Es importante todo esto para ustedes, les ayuda un montón a crecer como personas y a conocer sobre el mundo. Entonces, para que se den una idea, pasan 3.000 barcos por día en el estrecho de Hormuz. 3.000 barcos por día. Ahora imagínense cuando se cierra, ¿verdad? Imagínense ustedes, ahí están un poquito los datos que les decíamos. Vean qué interesante esto. Se dice que es un estrecho, el estrecho de Hormuz, porque en el punto más estrecho, precisamente de este lugar, hay alrededor de 33 kilómetros. Eso desde el punto de vista militar no es nada. De ahí, con una artillería bien colocada, se vuelan cualquier barco en cualquier momento. Entonces, Irán lo que hizo fue minar ciertos sectores de este paso, lo minó, puso minas esas acuáticas y tiene colocadas artillería, ¿verdad? Una especie de cañones para que entendamos nosotros los chicos que en términos militares, gracias a Dios, no entendemos casi nada, y colocó eso de tal manera que tiene amenazado a todo el mundo. Entonces, esa ha sido la apuesta de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz con el fin de con el fin de presionar económicamente a Estados Unidos y al mundo, porque
Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Estados Unidos aprovecha que a la gente poco le importa mucho de estas cosas, entonces Estados Unidos hace y deshace en el mundo. La guerra de Ucrania, hasta cierto punto ha pasado eso. La guerra de Ucrania es un conflicto que lleva 3 años y resto y a nadie le interesa solucionarlo porque en teoría no afecta, no impacta directamente al mundo. Irán dijo, a mí no me va a pasar eso. Yo ocupo impactar lo más pronto posible al mundo para que el mundo le ponga atención a eso y Estados Unidos no vaya tan allá. Y vea que a Costa Rica el conflicto le duró un mes en llegar. Ya ayer anunciaban, Martín, que ahí la próxima semana vienen aumentos en el petróleo, en la gasolina, que ya vamos a llegar ahí, que es el último punto de eso. Pero que eso, que aquí sentimos todo es cómo llega. Steven, por favor, devuélvase solo un segundo a la imagen anterior. No la que puso, sino la anterior, solo para un detalle. Que yo creo que ahora el profe Martín lo va a hablar, pero si ustedes ven ahí ustedes ven, está en inglés, ¿verdad? Vienen como unas líneas ahí y dice His with Oil Pipeline, una cosa así. Eso son tuberías que pueden llevar el petróleo de un extremo al otro, porque al final de cuentas, mucho del petróleo que sale por el Estrecho de Hormuz, en realidad lo que se hace es que se va para Asia y otro sector de ese petróleo agarra por, ¿cómo se llama? Ay señor, por el océano, no, por el mar, ayúdeme Martín, se me fue el nombre, que sale aquí a Egipto, que sale aquí por el otro canal que hay aquí en Egipto. Mar Rojo. El canal de Suez. Sí. El canal de Suez, por el canal de Suez, sí. El Mar Rojo, está el Mar Rojo y el canal de Suez. Ajá. Entonces, esa tubería permite el paso de petróleo. Y yo me preguntaba, pero qué raro, ¿por qué no lo usan? ¿Por qué no usan esos oleoductos entonces? Y todo el petróleo lo pasan por ahí. Bueno, ahora voy a ver si el profe Martín habla un poquito de eso y si no, yo meto la cuchara. Pero pónganle atención a esos oleoductos porque eso nos va a ayudar también a entender por qué es tan importante el Estrecho de Hormuz. Bueno, ahora sí, por favor, la siguiente imagen para ir ya terminando un poquito. Ahí ustedes ven cuáles son los principales países que se ven afectados con el cierre del Estrecho de Hormuz. Vean que Estados Unidos directamente no se ve afectado. Se ven afectados los aliados de Estados Unidos con el Estrecho de Hormuz. Esos aliados que al mismo tiempo le prestan bases militares a Estados Unidos para tener cercado a Irán, porque en Emiratos Árabes, por ejemplo, en Irak, en Arabia Saudita, hay bases militares estadounidenses. Y desde ahí Estados Unidos siempre ha desplegado aviones. Por ejemplo, cuando Irán ha intentado tirarle misiles a Israel, siempre son interceptados por aviones militares que salen en la caza de estos misiles, pero ahora se están viendo afectados. Entonces, esos aliados le dicen a Estados Unidos, oye, ¿qué? Nosotros no podemos estar así, nosotros no podemos tener cerrado el Estrecho de Hormuz porque toda la producción nuestra ya se nos está yendo al piso y la gente sabe que países como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, no sé, Martín, el 95% de la plata que reciben por mes es por petróleo. O sea, son países petroleros. Entonces, lo que está... Sí, solo. Sí, imagínate. Entonces, Irán lo que está intentando es apretar el pescuezo de esta zona, ¿verdad? Pero para afectar a los aliados de Estados Unidos y que sea Estados Unidos el que tenga que tomar rápido decisiones, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión de ver quién aguanta más en este conflicto, que se ha hablado un par de veces de que ya hay acuerdos de paz y todo, pero no fructifican porque hay otros intereses ahí. Y yo ahorita, insisto, ahorita cuando Martín haga su parte, yo le voy a decir mi teoría de por qué Estados Unidos tampoco está tan precisado por cerrar el estrecho, por abrir el Estrecho de Hormuz. Termino, creo que me falta una imagen, Steven, y aquí le doy parte de la pista de esa situación. Ojo, esta noticia publicada, vean la fecha, el 6 de abril, es de este año la noticia, ¿ok? Estamos hablando cuando el conflicto, la agresión a Irán está en lo más y mejor. Se da el cierre del Estrecho de Hormuz, no pasa mucho el petróleo. ¿Quién se beneficia? Estados Unidos. Estados Unidos se beneficia porque, en parte, como Asia ya no recibe el petróleo desde esa zona del Estrecho de Hormuz, ocupa petróleo de otro lado. Por ejemplo, Japón. Japón se vio ahogadísimo y está ahogadísimo con el cierre del Estrecho de Hormuz. ¿Qué hace Estados Unidos? Le dice Japón, no se preocupe, nosotros le vendemos el petróleo. Negocio redondo para Estados Unidos.
¿Por qué creen ustedes, y lo hago a modo de pregunta, pregúntense ustedes, ¿habrá sido coincidencia que antes de que Estados Unidos agrediera a Irán, hizo la operación militar en Venezuela para volarse a Nicolás Maduro y dejar a Belsi, ¿cómo se llama la que está ahora? Ay, yo el nombre de esa señora no me lo sé. Belsi Rodríguez, tengo ese nombre atrás, no sé si era esa, ahí alguien me corrige si estoy mal. Pero ustedes creen que volarse a Nicolás Maduro y presionar a Venezuela para que el gobierno que quedara estuviese, digamos que más a favor de las políticas estadounidenses, fue pura coincidencia? Para nada, para nada. Hay una estrategia de Estados Unidos a nivel de América Latina, ¿verdad? Que luego podemos, eso es un tema que vamos a hablar en un próximo programa, la política estadounidense, la famosa la doctrina Monroe, como la rebautizó Donald Trump, ¿verdad? Pero eso fue uno de los pasos previos para luego la agresión a Irán. Y lo que hizo en Venezuela y lo que está haciendo Irán es parte de lo que yo considero el trasfondo real que tiene Estados Unidos. Y uno de los beneficios, que obviamente tiene más dinero en sus bolsillos, en sus arcas. Hay una pregunta ahí, Edu. Vamos a ver. Saludos para Sebastián. Muchas gracias, Sebas, por acompañarnos. Ahí está Sebastián Sanabria acompañándonos. Delcy, es como se llama la señora, Delcy. Delcy Rodríguez. Bueno, yo no andaba tan perdido. ¿Quién depende más del estrecho de Hormuz? ¿Irán, Estados Unidos o el resto del mundo? Pucha, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Martín, ¿qué opina usted? Le tengo un gráfico a don Sebastián para responderle esa pregunta. Okay. Entonces ya vamos con el gráfico. Martín. No sé si me... ¿Cómo le va, Sebastián? Un gusto. Vamos a ver si me ayudan ahí con el grafiquito. Ya, eso es en todas. Ok. Este gráfico yo creo que convalida un poquitito la hipótesis que dice Edu de para qué Donald Trump ataca a Irán. Bueno, yo creo que esto es obvio. ¿Qué pasa? ¿Quién requiere más del estrecho de Hormuz abierto? Rápidamente ese gráfico nos dice que el principal importador de crudo desde esta zona es China. Es la India, que son en este momento los dos principales rivales geopolíticos. Ahí está. ¿Verdad? Buenísimo, Martín, buenísimo. De hecho, no lo pudo ver, me dice Eduardo, pero antes de entrar, no lo puedo incluir aquí porque me lo encontré, mira, minutos antes, ¿verdad, Eduardo? Le mandé el video. Ajá. Donde un periodista le pregunta a Donald Trump, pero usted está cerrando el estrecho de Hormuz. Sí, claro. Está pidiendo tiempo, pero ¿por qué pide tiempo? Yo no le estoy pidiendo tiempo a nadie, dice él. Vea lo que él dijo, no le estoy pidiendo tiempo a nadie. Entonces, lo que quiere es esperar. Sí, claro, hay que esperar un poquito, le hace. Hay que esperar un tiempo. Pero mientras tanto, a los norteamericanos van a tener que pagar más por el petróleo. Sí, pero que esperen un tiempo. Así lo respondió, sin ningún problema. O sea, esto es una jugada. Si este programa se llama Tablero Geopolítico, esto es una jugada geopolítica y geoestratégica de primera, que lamentablemente hasta debería felicitar uno al señor Trump. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Él está quitando el suministro de petróleo a China e India. Les está dando durísimo por donde más le duele, ¿verdad? Entonces, el tema mío, aproveché esto para responderle a Sebastián, porque el tema mío no es exactamente explicar hacia dónde iba el petróleo, sino contestar una pregunta que me han hecho a mí estudiantes y amigos. ¿Por qué no sacan el petróleo para otro lado? Bueno, este primer gráfico me interesa que lo veamos porque nos va a aclarar mucho una cosa. En primer lugar, el petróleo va hacia el este. El petróleo va hacia el este. Cualquier otro lado para sacarlo sería hacia el oeste. Y tienen que devolverse. Hay que devolverse, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ya genera un gran problema. Vean ustedes que prácticamente es el resto del mundo. Me han preguntado, profe, pero nosotros dependemos de ese petróleo. Le digo, los carros de nosotros lo que tienen es pura gasolina gringa. Correcto. Nosotros no tenemos nada de petróleo de ese lado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos afecta el precio? Cuando Eduardo dice que los que están sufriendo son Emiratos Árabes, es Oman, es Arabia Saudita, yo no estoy muy seguro que estén sufriendo demasiado. ¿Y por qué no? Porque aquí hay un juego que se llama especulación. ¿Y qué es la especulación? De que
con la posibilidad o no de que haga falta petróleo en un determinado periodo de tiempo, lo primero que se hace es aplicarse las leyes de la oferta y la demanda, y ante un montón de demanda y poca oferta, el petróleo empieza a subir. Y ya está arriba de decir, no sé cuánto amaneció hoy, Eduardo, si vos sabés cuánto amaneció el Voy a barril de fijarme, petróleo. voy a Ajá. fijarme. No revisé cuánto apareció. Los que se acuerdan de la pandemia, llegó altísimo en la época de pandemia, altísimo llegó el valor, ¿verdad? Y esto nos afecta realmente, esta especulación. No sé si me pueden ayudar con el mapita para explicar por qué nos sacan. Ok, lo que ustedes ven ahí son las refinerías y las terminales de petróleo en Oriente Medio. Siempre me ha llamado, Edu, la atención ese nombre de Oriente Medio. ¿Medio de qué estará? ¿Por qué será el Oriente Medio? $120. $120, por el amor de Y Dios. Vamos a estaba tener que subir. 60 hace un mes. De Sebastián, ¿está listo? Condición física para subir en bicicleta al colegio. Porque va a estar duro esto de la gasolina. Muy bien. Como los países del Medio Oriente o del Oriente Medio, como queramos decirle, cercano Oriente, ustedes pongan el nombre, tienen que exportar hacia el continente asiático, hacia China, hacia la India, tienen todas las terminales de petróleo y gas y las refinerías en el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque si para allá van las exportaciones. Correcto. Entonces, como para allá van las exportaciones, ellos tienen enfilado todo su medio de producción para poder meterlo al barco, para poder el buque, para que poder transportarlo y todo en el Golfo Pérsico. Ese es el principal factor. O sea, ellos tienen listo toda la producción para dárselos a sus principales compradores, ¿verdad? Si yo tiro, bueno, ustedes vieron la tubería, que aquí está, por cierto, vean acá otra vez. Es una línea que está abajito del nombre de Arabia Saudita. Ahí pasa esa línea y aquí también hay terminales y refinerías para el petróleo. ¿Qué es lo que pasa si yo lo mando por ese lado, si lo mando por el Mar Rojo? ¿Verdad? Bueno, primero, si lo quiero tirar a Europa, tendría que meterlo por el canal de Suez y eso paga un flete mucho más caro que el del canal de Panamá, para que ustedes tengan una idea. ¿Verdad? Entonces, ellos para trasladar el crudo para Europa, lo trasladan por medio de polioductos que están en la tierra, ¿verdad? Y todos terminan en Turquía, yo no sé si sabían eso. Turquía es como un punto fundamental, que ahí llega el petróleo de Europa. El petróleo de Europa se va por Turquía, ¿correcto? Y si lo envían y lo atraviesan todo para pasar toda Arabia Saudita, tenemos varios principios ahí problemáticos. En primer lugar, que Arabia Saudita es, y toda esa región, toda la península arábica es un desierto propiamente dicho, ¿verdad? Es decir, hay tormentas de arena, que esto necesita un mantenimiento, los polioductos increíbles, ¿verdad? Pues lo que yo he escuchado es que ya ante esta situación, varios países van a optar por realizar polioductos para sacarlos al Mar Rojo, ¿correcto? Sin embargo, eso pasa por varios países. Y eso tendrían que ser un acuerdo internacional que les permita transitar y construir en sus territorios. O sea, la cuestión es complicada. Y construir no es tan sencillo y no es una solución de un día. Esa pregunta está muy buena. Aquí Sebastián nos hace otra pregunta. ¿Por qué China e India no se unen al conflicto? No sé si querés hacer una acotación vos, Eduardo, porque yo tengo también la mía, porque yo creo que hace rato se unieron, ¿verdad? Sí. Con respecto a eso que decías del oleoducto, yo también, ¿se dice oleoducto o polioducto, Martín? Depende, oleoducto si es solo petróleo, polioducto si van varios tipos de... Ok. Ajá. Porque a mí me quedó la duda, mira, pero si Arabia Saudita tiene esas tuberías, llamémoslo así, que traslada todo ese petróleo, ¿por qué no lo usa? Y listo. Bueno, me puse a investigar y resulta que, primero, porque la cantidad de petróleo que Arabia Saudita produce son más de 9 millones de barriles, y esas tuberías lo más que tienen capacidad es de 7 millones, o sea, no cumplirían con la capacidad máxima. Pero además, usted bien lo decía, hay un tema que tiene que pasar por muchas regiones, y entonces vuelve desde el punto de vista militar vulnerable ese tipo de infraestructura. O sea que si si Arabia Saudita empieza a pasar todo su petróleo por ahí, a Irán se le hace muy sencillo agarrar un misil, ¿verdad? Hacerles un misilazo, volarse esas tuberías y chao, ahí sí estranguló Arabia Saudita. Entonces,
esas son algunas razones por las cuales no se utiliza los oleoductos de una forma constante y permanente, sino solo en caso de emergencia. Y además, bien lo decía Martín, porque todo ese producto va a salir aquí cerca del canal de Suez y eso tiene que devolverse, porque en realidad mucho de ese producto no va para Europa, sino que va para Asia, ¿verdad? Y entonces ahorita Martín hasta que me pica por decirle cuál es mi teoría de al final de cuentas por qué todo este despelote en Irán. Yo Pero creo que su teoría es la misma mía. Voy sí, a sí, sí, responderle correcto, primero a Sebastián. correcto. Sebastián, a mi criterio, China e India hace rato entraron, porque no hay forma en que Irán se esté manteniendo ahorita, ¿verdad? Porque Irán todo también, así como salía todo por el estrecho de Hormuz, todo entra por el estrecho de Hormuz. Entonces el plan gringo va por dos lados, asfixiamos a la gente, ¿verdad? Caen más dictaduras por hambre que por decisiones políticas. Entonces, pero India y China están, nada más que ellos no entran directamente al conflicto por una situación política muy clara. El entrar al conflicto es declararle la guerra a Estados Unidos. Sí, sí, En correcto. este momento China e India, bueno, China en este momento para mí es la principal potencia económica del mundo, yo no sé Edu qué piensa, pero yo creo que los gringos y toda la Unión Europea junta no pueden hacer lo que China exporta, vende y comercia, ¿verdad? Es una potencia increíble y China ha manejado la política de la diplomacia del amor y la fraternidad y el abrir un chino en la esquina de todo pueblo, en todo el mundo está eso, ¿verdad? No crean que solo aquí que hay chinos por todo lado, ahí también, nosotros estamos conviviendo y felices y hasta queremos a los chinos, ¿verdad? Entonces, Seba, sí están interviniendo, pero una intervención directa automáticamente implicaría una declaración de guerra y ahí sí nos tenemos que asustar todos, porque ya estamos hablando de dos monstruos gigantescos. Sí, sí, y correcto. Para un saludo a Nailin Alfaro, que está por acá, saludos. que nos hace una pregunta que si esto es una guerra o más bien una tensión política. No, ya es guerra, ya es una guerra y es una guerra directa entre Israel, Estados Unidos e Irán, ¿verdad? Y a la vez, ya a Israel lo están atacando, ¿verdad? Ya a Israel lo están atacando, los aliados de Irán, porque Líbano está atacando a Israel, Hezbollah, que supuestamente Irán le pasa $1.000 millones al año, $1.000 millones que salen del petróleo, ¿verdad? Ese es el discurso de Trump y de Israel. Líbano está atacando, Hamas acaba de entrar a una paz con Israel, ¿verdad? Entonces, esto es un conflicto. De hecho, yo creo que este conflicto lo podemos pegar al que se dio en Gaza. Casi que es una extensión. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Por supuesto, no. De hecho, para también responder a Nailin, si me preguntan a mí, es las dos cosas. Hay una tensión geopolítica a nivel mundial, pero es una guerra, porque ya hay un intercambio de golpes, por llamarlo de alguna forma, un intercambio de golpes entre Israel, Irán y Estados Unidos. Es que aquí hay muchos intereses distintos y que cada quien quiere sacarle provecho. En el caso de Israel, su interés inmediato es quitarse de encima a Irán, porque Irán, bien lo decía Martín, le financia a grupos armados, militares, fronterizos con Israel, y les paga justamente para mantener a Israel incómodo. Entonces, Israel necesita quitarse de encima a Irán y cortar esa fuente de suministro económico a esas milicias que le hacen la vida imposible a Israel. Entonces, Israel está aprovechando, pero también Estados Unidos está aprovechando esta situación para sacar su propio beneficio, porque al final de cuentas, yo lo digo mucho en clase, Martín, yo no sé si usted coincide conmigo, pero uno de los países que siempre históricamente se ha beneficiado de los conflictos armados es Estados Unidos, porque para la maquinaria, para cierta parte de la maquinaria económica estadounidense, las guerras son un negocio. Mientras que hayan guerras, van a haber negocios sumamente jugosos. Ya Estados Unidos está pidiendo un aumento histórico sin precedentes para el 2027. Creo que es 1.6 billones de dólares para armamento, porque están diciendo que tienen que luchar contra sus dos grandes enemigos, Rusia y China, ¿verdad? Entonces, eso es una situación bastante complicada, donde la India, donde Rusia, donde China, donde la misma Brasil en América Latina, se han unido en los famosos BRICS, ¿verdad? A hacer como una coalición en contra de esta hegemonía de los países del norte.
Entonces, esto es muy interesante y sí, y provoca tensiones extremas. Si el mundo estaba ya en tensión con la guerra, Ucrania, bueno, depende a quién le pregunte, ¿verdad? Si le preguntan a los ucranianos es guerra, si le preguntan a los rusos es, ¿cómo es? ¿Cómo se llaman los rusos? Operación especial militar, ¿verdad? Entonces, aquí el tema, ¿perdón? Recuperar lo que es nuestro, dice Putin. Sí, lo que históricamente para ellos es Rusia. Entonces, vean cómo aquí tenemos un tablero geopolítico, hay movimiento de fichas. Y ahora vean qué interesante, porque Estados Unidos presionó semanas atrás a Irán para que abriera el estrecho de Hormuz. Irán no lo abre porque sabe que es su moneda de canje. De hecho, ya nadie está hablando de las bombas nucleares, las supuestas bombas nucleares de Irán. Ya nadie habla de eso. Lo que habla todo el mundo es, abran el estrecho de Hormuz. Eso es lo que se está hablando, ¿verdad? Porque Irán logró darle vuelta, digamos que a las negociaciones y ya no tanto hablar de si tienen o no tienen bombas nucleares, sino el tema. A Israel lo que le interesa es ahogar a Irán, ahogarlo. Lo mismo que pasó con Irak. Profe Martín, dígame si es cierto o no es cierto que la excusa que utilizó Estados Unidos para invadir el Irak de Saddam Hussein era que Irán tenía bombas nucleares de destrucción masiva. De hecho, fue el discurso, y usted lo ve hasta, yo vacilo con los chicos, yo soy fanático de los Simpsons, y usted ve que los Simpsons en un episodio de Halloween se burlan de eso, de que Kodos y el otro extraterrestre que se me olvidó el nombre invaden la Tierra, y cuando terminan de destruir toda la Tierra, ¿verdad? Llega y le dice uno al otro, no encontramos ninguna arma de destrucción masiva en el planeta. Eso fue, al fin y al cabo Estados Unidos tuvo que salir huyendo de lo último que ha invadido Estados Unidos, el mismo Donald Trump, ¿verdad? Lo último que ha tenido que invadir Estados Unidos ha tenido que salir huyendo de Irak, porque todo se les barató, Afganistán, de ahí un ejército sin ejército lo superó y lo sacó, ¿verdad? Y con la cuestión de Irán, la pregunta de Nailin Alfaro está demasiado buena, demasiado buena. La pregunta se pegó el millón de colones, ¿verdad? En primer lugar, hay que ser claros con una cosa, Nailin, compañeros y todos que nos están escuchando y observando, esto que está en conversaciones es falso. De hecho, el Times lo publicó, de que no existían conversaciones, no hay una mesa de negociación entre Irán y Estados Unidos en este momento, nadie está hablando con nadie, trató de meterse Arabia Saudita como intermediario, Irán dijo, no me interesa lo que usted piense, ¿verdad? Y no hay conversaciones. Lo que está haciendo Donald Trump es ganando tiempo. Esto se convirtió en una guerra de tiempo. Si habrán conversaciones, si están buscando, Europa no está participando en el pleito, ¿verdad? Estamos muy claros, vean en las burlas que hizo el rey al frente de Donald Trump, lo que les dijo, ¿verdad? Días atrás llegó y se burló en la cara de Donald Trump. Europa no quiere a Donald Trump, Europa tampoco puede estar a favor de Irán, entonces Europa está teniendo una peligrosísima abstinencia de participación, y en este momento no hay soluciones diplomáticas que se vean cerca. Lo que pasa es quién aguanta más. Aquí yo creo que Eduardo puede decirlo. Vienen elecciones de medio periodo en Estados Unidos y los republicanos le están dando durísimo a Donald Trump. Vamos a perder las elecciones, vamos a perder el Congreso. ¿Qué piensas de eso, Edu? Sí, no, de hecho, Irán lo que está apostando es a llevar el conflicto lo más que pueda en el tiempo para golpear la economía estadounidense desde el punto de vista de toda la plata que están invirtiendo en el movimiento militar que están haciendo. Israel quedó golpeadísimo desde el punto de vista económico porque hace poco veía para bajar uno de esos misiles que manda Irán, que cuesta como $25,000, $100,000, Israel utiliza misiles que cuestan hasta 1 o 4 millones de dólares. Entonces hay una desproporción ahí. Pero sí, Irán lo que está intentando es presionar al público estadounidense y a la gente que vota en Estados Unidos para darle un golpe político a Donald Trump en esas elecciones de medio periodo. Eso es lo que están apostando. Israel lo que le interesa es volarle la cabeza a Irán, ¿verdad? Y aquí es interesante porque yo quiero exponerle, Martín, mi teoría, nos quedan aproximadamente 10 minutitos de programa y nos falta todavía todo esto
traerlo a Costa Rica, ¿verdad? Y al final de cuentas, Costa Rica, ¿qué con eso? Entonces, ese es como nuestro cierre. Pero le voy a decir algo, Martín, a usted y a toda la gente que me está observando. Vean, mi teoría, en realidad a Estados Unidos no le interesa Irán. A Estados Unidos no le interesa el estrecho de Omán. Ese no es su objetivo, a ver, ¿cómo decirlo? Su máximo objetivo. El máximo objetivo de Estados Unidos se llama China. ¿Por qué dio el paso en Venezuela? ¿Por qué sigue ahogando a Cuba? ¿Por qué se metió en Irán? Porque Venezuela e Irán son dos países aliados de China que le venden petróleo a China y Estados Unidos tiene desde hace tal vez más desde la primera administración de Donald Trump, pero tiene por lo menos 6 años en una guerra comercial abierta y declarada contra China. Y la está perdiendo. Bien lo acaba de decir Martín, ahorita la economía más fuerte del mundo es la China. Entonces, Estados Unidos necesita atravesar el caballo a China. Y los asesores, la gente que está ahí asesorando a Donald Trump, le dijo, ocupamos golpear fuerte a China, porque China se está preparando desde todo punto de vista tecnológico, militar y demás, se está preparando. De hecho, la guerra de Rusia es solo también una manera de ver cómo actúa Estados Unidos en una situación como esta. Ya China preveyó todo, ya China sabe cómo se mueve Estados Unidos para intentar estrangular una economía. Entonces, para mí, Martín, lo de Irán es un paso más de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ahorita tampoco le interesa abrir el estrecho de Hormuz, a la pregunta de Nailen, no, ahorita no quieren hacerlo porque necesitan golpear la economía china lo más que puedan. Por lo menos, si me permiten decir de esta manera, para que ese impulso que lleva China en su economía se frene y le permita a Estados Unidos replantearse. Eso es un poco lo que yo considero está sucediendo. Entonces, esto del estrecho de Hormuz va más allá de lo que de pronto nosotros estamos viendo. Obviamente Irán se está viendo perjudicado, ¿verdad? Y volvemos a aquello, el discurso que venden de las bombas nucleares, etcétera. Pero eso, yo no sé si sí o no. Lo que les puedo decir es que para mí hay algo más arriba. ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué te digo? Vea, así, chicos y todos que nos ven, que nos siguen, no nos hemos sentado, Eduardo y yo, a tomar un café y hablar de esto. No. ¿Verdad? Lo hemos comentado nada más de unos pasillos. ¿Qué viste? Como amaneció el estrecho, ¿verdad? Una cosa extraña. Pero tenemos exactamente la misma hipótesis. Aquí no viene absolutamente nada contra Irán. Y eso es lo que más me duele. Porque lamentablemente al régimen de los ayatolás le vale un comino al pueblo de Irán. Les vale un comino al pueblo de Irán. Entonces, en este momento, ¿cómo está la gente en Irán? Ni siquiera tenemos, ni podemos dimensionar, yo creo que ni imaginarnos lo que está sufriendo la gente de a pie en Irán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sufrían, ya vivían mal, porque la mayoría de las entradas que tiene el gobierno por la venta de petróleo se iban para otros lados que no eran exactamente el bien social, ¿verdad? Y ahora, mientras que hay una guerra, dentro de la idea de los ayatolás es simplemente, pueblo, aguante porque estamos por objetivos más grandes que comer todos los días, ¿verdad? Entonces, de aquí es muy claro cómo cuando hay intereses geopolíticos mundiales muy poderosos, la gente a pie es la que sufre. El mismo gringo está sufriendo, porque el gringo con los carros gringos no consumen lo que consume el carro mío de gasolina, ¿verdad? Son automóviles que consumen gran cantidad de combustible y las distancias que ellos se mueven son muy grandes también. El transporte que tienen Estados Unidos es muy, muy alto y el aumento en los precios del petróleo ya van a hacer más caro. Recuerden que todos aquellos que hubo un programa también que lo dirigieron estos compañeros, que son muy buenos, yo lo observé, sobre los aranceles, los famosos aranceles, ¿verdad? Esto ya golpeó al pueblo. Entonces el pueblo gringo viene de un golpe por los aranceles, porque los aranceles lo paga el consumidor. Y ahora viene, ¡pam!, otro golpe muy fuerte, que es el aumento del combustible. Y yo estoy muy de acuerdo con Eduardo. ¿Qué daño le van a hacer a China si China es en este momento el líder en transporte eléctrico del mundo? China lo vio, China dijo, yo no tengo petróleo, le estoy comprando petróleo a todo el mundo. ¿Qué voy a hacer? Cambiemos la energía, hagamos una nueva revolución, que los vehículos sean eléctricos.
y China viene implementando todo esto de vehículos eléctricos hace años. Entonces, está muy interesante esta posición, coincidimos completamente, Eduardo y yo, con que Estados Unidos esto es una serie de los ataques que siguen, ¿verdad? No sé a dónde irá a llegar estos ataques más, y si le va a dar tiempo a Donald Trump, si pierde las elecciones de medio periodo ¿cómo se llama?, en Estados Unidos. Edu. No, es que yo coincido que por ahí va el asunto. Veas, estoy intentando aquí, ya para ir cerrando esta parte, Steven, te voy a mandar una última imagen, que es con la que estamos cerrando prácticamente el programa de hoy, porque al final de cuentas lo que nos interesa es entender cómo afecta entonces todo esto a Costa Rica, ¿verdad? En última instancia. Entonces, Steven, ya te la dame chance para enviártela. Edu, mientras tanto, voy a agradecerle a John Retana el comentario. Y sí, Sebastián, ellos viven, esto no les va a hacer ni una cosquilla. A China lo que tenga que pagar más por petróleo, y China no tiene ningún problema comprarse a los Estados Unidos tampoco. No crean que ellos le va a afectar a China comprarle algo a Estados Unidos tampoco, ¿verdad? No lo piensen así. Yo sí creo, Martín, que lo afecta, digamos, si hay un golpe a la economía china, y China lo que tienen que hacer es replantear, obviamente China tiene el petróleo de Rusia, ¿verdad? Entonces, no es un impacto directo, pero sí hay algunas regiones de China que le compraban el petróleo a Irán a precios buenos, como lo hace con Venezuela, sí se ven afectados. Ellos simplemente, bueno, ya no me lo vende Irán ni Venezuela, bueno, Rusia, venga, entonces Rusia le va a seguir vendiendo, ¿verdad? Entonces, eso sí estamos claros. Steven, si le aparece la imagen, me avisa, por favor, para que la pongas. Nailin, una última pregunta. ¿Qué papel juega organizaciones como la ONU en ese tipo de... Uy, Nailin, qué excelente pregunta. Le voy a contestar gráficamente. La ONU está así. Y si puede, así. ¿Verdad? Lamentablemente la ONU, y lo digo a un título muy personal, es una institución que ha sido muy minada en las últimas décadas. Donald Trump se ha encargado prácticamente de destrozarla, le ha quitado financiamiento y demás. Ahorita la ONU, y eso es muy peligroso, pero la ONU está llegando al mismo nivel que la OEA en América. O sea, casi que no sirven para nada. La gente va y se queja, y lo he dicho mucho en clases, Martín, no sé si tú opinas igual que yo, pero la ONU no tiene nada de democrático, nada de democrático, porque cada vez que se lleva una resolución al Consejo de Seguridad, simplemente Estados Unidos dice, no, yo no lo apruebo, y se vetó, o Rusia, o China, o alguien. No, completamente de acuerdo con vos, Eduardo. Nailin, excelentes preguntas hoy, y esa que estás haciendo del papel que juega la ONU, papel encerado, papel crepé, porque no está haciendo nada, y no hace nada. Yo no sé si te diste cuenta, Nailin y demás personas que están acá compartiendo con nosotros, que el mismo Donald Trump está creando un grupo similar a la ONU, una contra ONU, llamarle, ¿verdad? Donde él quiere que se jueguen con las reglas de él, y dijo a la ONU que ya la ONU no servía y todo esto. Entonces, en este momento, lamentablemente, estamos viviendo una coyuntura, decían los historiadores marxistas, ¿verdad? Una coyuntura en donde están cambiando algunas cosas. Esto puede terminarse con cuando termine el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? Pero el movimiento MAGA es muy grande, y eso es otro tema de otro programa grandísimo, ¿verdad? Eso sería para otro tema. Steven, ponete por favor entonces esa imagen que hace un segundito pusiste. Entonces todo esto es para caer, bueno, y aquí ya caemos al título del programa, y entonces nos damos cuenta que el 18 de Hormuz está más cerca de lo que creemos, que si bien es cierto, Costa Rica directamente no le compra el petróleo a esas zonas del Medio Oriente, pues resulta que se lo compramos a Estados Unidos, y Estados Unidos en parte lo que está haciendo es redireccionar su petróleo a otros puntos cardinales del mundo, lo está vendiendo más caro, se está aprovechando lo que el profe Martín decía, subió el precio del barril de petróleo, nosotros también lo subimos, porque no es que Estados Unidos dice, no, nosotros vamos a mantenerlo en $60, no, ellos también, va para arriba, es un negocio, y entonces, esa situación que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz nos está afectando ya directamente, porque al subir el precio del barril del petróleo por la oferta y demanda, eso está haciendo que los precios se vayan para arriba. Y Donald Trump dijo, que se aguanten un tiempillo, que lo hacemos por la libertad, lo hacemos por la democracia, y todos esos discursos, ¿verdad? Que manejan para la gente que no entiende de esto,
montan esa discursiva y la gente la que lleva palo. Pero vean entonces, gente, que hoy nos acompañó en el programa, vean cómo la geopolítica mundial afecta al país, lo queramos o no lo queramos. No estamos en un lugar aislado, o sea, vivimos alrededor de un montón de situaciones que nos afectan irremediablemente. Se puede decir que Trump quiere hacer su propia dictadura. Yo no le llamaría dictadura, Es peor. pero sí, es un sistema autoritario que se está disfrazando como lo hacen en otras latitudes y hasta caseramente, ¿verdad? Pero sí, Donald Trump está teniendo una forma de gobierno que lo están replicando países de América Latina, que lo que busca es el control hasta donde pueda de los poderes del Estado para llevar una agenda puesta por quién sabe quién para sus propios intereses elitistas. Entonces, Leti, perdón, Martín, para terminar la idea, Leti, nada más, en lo personal no es un tema de dictadura, pero sí es un sistema autoritario disfrazado de democracia. Leti, cualquier cosa, yo no sé si me lo he perdido, si ustedes han hecho un programa sobre el Make America Great Again, no, movimiento MAGA. Leti, se lo resumo en una frase. Estados Unidos, Donald Trump y el movimiento MAGA se dio cuenta de que Estados Unidos está dejando de ser la primera potencia del mundo, que lo es desde el 18 para acá, ¿verdad? El 18 del siglo pasado, ¿verdad? No este. Y entonces el movimiento MAGA llama a esto: volvamos a hacer América grande de nuevo. American Great Again, ¿verdad? Entonces, están recuperando esa potestad de superpotencia, esa potestad de la primera potencia del mundo, de la forma más terrible que se puede hacer, ¿verdad? Pero eso yo creo que es otro programa. Sí, es otro programa. Saludo a John Retana, que yo creo que ya Martín ahí lo había saludado. Muchas gracias por el mensaje. Gracias a los chicos que nos acompañaron el día de hoy, muchachos, de verdad, les agradezco que sacaran su ratito para estar con nosotros. Ojalá que la gente que nos acompañó hoy, pues tengan información suficiente para crear su propio criterio. Siempre hemos intentado en este programa trasladarle a ustedes la información de una forma sencilla como nosotros la entendemos, no con el objetivo de influir en su criterio, sino darle insumos para que ustedes tengan más herramientas para un criterio propio. Entonces, ojalá que el programa ayude a eso. Profe Martín, un placer para mí, de verdad, que usted me haya acompañado el día de hoy. Y ojalá, profe, que en otros momentos y también nos quiera seguir acompañando. Sería un placer tenerlo en estos programas, porque al final de cuentas, todo esto, estas conversaciones ayudan a entender estos temas de mejor manera. Cuando se vuelvan a enfermar sus dos compañeros, yo... No, Martín, no diga eso, Martín, o sea, que no es así. Entonces, de mi parte, muchas gracias por acompañarnos. Martín, te doy un espacio para que te puedas despedir. No, agradecerte muchísimo. No fue así, la verdad es que desde hace rato ya me había dicho Edu que los acompañara acá. Ahorita vino con un tema que me encanta, que estaba muy interesante. Agradecerles a todas las personas que estuvieron acompañándonos, a quienes hicieron preguntas. Eso más bien hace que sea más entretenido el espacio, sí, la verdad. Y sigan ustedes, porque estas iniciativas son extraordinarias. Que tengan una linda tarde. Listo. Un saludo a todos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Las potencias juegan en